Se concede la palabra al primer aspirante, Juan Guillermo Salazar Pineda. Bienvenido, Juan Guillermo Salazar Pineda, al Consejo de Bogotá. Señor presidente, procedemos entonces, de acuerdo a su instrucción, con el listado de candidatos. El doctor Juan Guillermo Salazar Pineda ya se encuentra con nosotros. Vamos a proceder a que pueda sacar una de las preguntas al azar para cumplir con el procedimiento. Siendo las 10:25 de la mañana, iniciamos formalmente el proceso para la elección de Contralor Distrital, la calificación que hará el Consejo de Bogotá en el día de hoy. Señor presidente, de las preguntas del banco de preguntas que han entregado los concejales en la semana anterior, el doctor Salazar ha escogido la pregunta número 13. Tiene la palabra Juan Guillermo Salazar. La pregunta le dará, por favor. Con gusto, presidente. Pregunta número 13. La formula el concejal Andrés Forero Molina, Partido Centro Democrático. Pregunta: ¿cómo implementaría una vigilancia adecuada en materia de control fiscal para que los responsables de detrimento patrimonial o responsabilidad fiscal reparen de manera adecuada y oportuna los perjuicios causados a los bogotanos? Muy buenos días, honorables concejales, muy buenos días a la mesa directiva, a los compañeros que hoy comparten conmigo esta audiencia. Primero que todo, deseo felicitar al Consejo de Bogotá por la forma tan transparente que ha venido adelantando este proceso. Respecto de la pregunta, yo considero que la Ley 1474 del Estatuto Anticorrupción establece claramente el procedimiento de oralidad en estos procesos de responsabilidad fiscal, pero hay que entender que los mismos no surgen de una actuación aislada, sino que corresponden a un proceso de ejercicio auditor. En ese sentido, uno de los puntos que yo entregué en la propuesta a cada uno de los concejales es el fortalecimiento del control micro, que pretende articular el proceso auditor con el proceso de responsabilidad fiscal y con la rendición de cuentas, de tal manera que mediante un proceso sistémico se pueda avanzar y con elementos técnicos en determinar esos responsables respetando el debido proceso del derecho de defensa, o sea, en el marco de la ley. Considero que tenemos que avanzar en darle mayor cumplimiento a la normatividad. Seguidamente, yo les comento, soy ingeniero industrial con una maestría en Administración Económica y Financiera. Recientemente fui coordinador de un proyecto financiado por la Embajada de Holanda para la Contraloría General de la República sobre el fortalecimiento de control fiscal. Fui el jefe de control interno del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, en donde se invirtieron 1.6 billones de pesos. Ahí estuve invitado por el hoy ministro Luis Carlos Villegas. Fui contralor del departamento de Risaralda, jefe de control interno del DANE cuando se implementó la ley 87, auditor delegado ante la Corporación Autónoma de Risaralda y jefe de auditores de la Contraloría de Pereira. Son 16 años de experiencia en los cuales he tenido varios éxitos, siendo el más importante el galardón como una de las 5 entidades más exitosas de la administración pública colombiana, galardón que solo ha tenido la Contraloría de Risaralda. ¿Por qué la reinvención del control fiscal? Que les digo ahí, por una serie de aspectos que hacen que debamos imprimirle un nuevo vigor al control fiscal. Es un control que no agrega valor al proceso administrativo, está descontextualizado de los grandes problemas del distrito. El plan de desarrollo que está en discusión implica grandes obras de infraestructura, la amenaza que se tiene con eliminar las contralorías territoriales, el paradigma del hombre solo, es decir, una herramienta de control fiscal para el conjunto de las entidades distritales. Hoy en día se tiene establecido ese estándar y no hay una diferenciación clara entre aquellas entidades como un colegio, como con otra empresa grande, ni lo mismo para aquellas transnacionales públicas que tiene de propiedad el distrito. El SINACOF es inoperante, la desarticulación de la rendición de cuentas del proceso auditor, poco o nulo control fiscal ambiental, crisis del modelo de auditoría numérico legal
y poca implementación de las TICs. Y la paz conlleva a una mayor transparencia, y la paz obliga a atacar factores generadores de violencia como la pobreza, la exclusión, la marginalidad, la mala educación y la mala salud. ¿Qué haremos entonces? Hay dos premisas fundamentales. Lo primero es un control que agregue valor, y ese control que agrega valor parte de que está aprobándose un plan de desarrollo y que la Contraloría, de la mano con su junta directiva, que es el Consejo Distrital, deberá diseñar unos mecanismos para garantizar que ese plan de desarrollo se cumpla, porque ese es el instrumento que se quiere para llegar a un norte deseado de la sociedad partiendo del hoy presente. Desafortunadamente, una serie de actuaciones en contra, como la corrupción, la ineficiencia, hacen que eso tienda a un norte no deseado. Y en esa medida en que se contrastan esas fuerzas negativas, el control tendrá valor. Y el otro aspecto fundamental es trabajar en redes colaborativas. Hoy hablamos del consumo y la economía colaborativa. El Estado no puede seguir dándose el lujo de trabajar aisladamente. Tenemos que trabajar de la mano con las oficinas de control interno, con las unidades de control interno, con la personería, procuraduría, con toda una serie de instituciones que hacen parte de la estructura del Estado. ¿Cuáles son los ejes de trabajo? Una estrategia de lucha contra la corrupción, un control fiscal ambiental fortalecido, una innovación con el control micro, apropiación de las tecnologías de información y comunicación, el fortalecimiento del control social y el capital humano y salario emocional. En la materia de la corrupción, pues nosotros tenemos un marco muy amplio que se viene dando. Sin embargo, hay una serie de directrices que puse a consideración de ustedes, honorables concejales, en la presentación que tengo de lo que se debe trabajar. Creo que trabajar en la rendición pública de cuentas, en los grupos de investigación, en el fortalecimiento de control interno, educación ciudadana, tribunales de ética, eficiencia administrativa, pagos de integralidad, apoyo de ONGs, entre otros, son aspectos que interesen en presente. Control fiscal ambiental. Se pretende reglamentar la presentación del informe del estado de los recursos naturales, que hoy no se ha hecho. El artículo 46 de la ley 42 no ha sido reglamentado. El sistema de control fiscal ambiental, la incorporación de las tecnologías de información, grupos de investigación académica, comités de seguimiento, articulación de elaboración de costos ambientales y la responsabilidad fiscal, comité de seguimiento, auditoría articuladas en cooperación, consolidación de equipo técnico, construcción de ética ambiental, entre otros. Y en innovación en control interno, a nivel control micro, se tiene trabajo articulado con el Consejo de Bogotá, un control de segundo orden. Tenemos que trabajar para que las contralorías, para que las oficinas de control interno realmente cumplan esos objetivos de ser el primer orden y trabajar de la mano. Hay un aspecto fundamental en materia de contratación que poco se ha avanzado, y lo estableció en el artículo 65 de la ley 80, que establece un enfoque sistémico donde divide en 3 instantes la participación del control fiscal. Desafortunadamente no se ha hecho así, y establece que el control previo administrativo lo deben hacer las oficinas de control interno, y ese tampoco se está ejecutando. El seguimiento a las normas internacionales de las DIF, articulación de rendición de cuentas de proceso auditor, y es muy importante hacer un benchmarking con entidades del Estado que hoy en día son exitosos. Yo creo que la rendición de cuentas que se hace a la superintendencia financiera es un ejemplo a imitar. Nosotros no tenemos que ir a otros países, aquí en el mismo país hay muchas cosas que podemos hacer. La apropiación de las tecnologías de información y comunicación, partiendo de un plan estratégico de sistemas de información, expedientes digitales, avanzar en Audinec, el Big Data, que con grandes volúmenes de información tenemos, hoy es necesario avanzar el tema, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Y en control social se ha venido trabajando mucho el tema de las auditorías ciudadanas. Yo creo que hay que dar un paso más allá e incorporar las tecnologías de información y comunicación, hablar en lo que se habla, que se comenta la tercera ola de gobernanza pública, en donde vamos a hacer al ciudadano mucho más partícipe a través de unas APPs que se pretenden desarrollar para que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el ciudadano pueda ayudar en el ejercicio del control. Y en control social, trabajar sobre una nueva gobernanza pública, el fortalecimiento de las redes sociales, la identificación de posibles actores, conocimiento profundo que se debe hacer de la participación ciudadana, plan estructurado de comunicaciones organizacionales. Y en capital humano, el fortalecimiento del trabajo, creación de grupos de investigación, apoyo a maestrías y doctorados con financiación de conciencias, entre otras acciones. Para finalizar, ¿por qué se requiere reinventar el control fiscal? ¿Qué se requiere para poderlo implementar? El compromiso del Consejo del Distrito para elegir un contralor eminentemente técnico. Reglamentar el acto legislativo 02, apoyo a los gobiernos distritales nacional,
trabajo articulado con el Consejo para Control Político, alta dosis de innovación, creatividad y sentido común, articulación del control interno y el control externo, plan de reinvención debe hacer parte del plan de desarrollo, equipo directivo comprometido y con experiencia, actuar sin celos y colaboración con otras entidades del Estado, desarrollar algunos aspectos de la Ley 42 del 93, aplicación de las normas INTOSAI y de la OLACEF, redes colaborativas y crowdsourcing, es decir, la colaboración abierta y distribuida con la comunidad, ejecución del plan de acción que propongo. Los soportes para esto sería el plan de gobierno que actualmente se está en discusión, los planes estratégicos y tácticos institucionales, la guía de auditoría territorial, los 10 mandamientos de un organismo superior, los códigos de ética, la cumbre de países de 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible, el manual latinoamericano de auditoría gubernamental, la declaración de Lima de México sobre las líneas básicas de fiscalización, las normas internacionales de contabilidad de auditoría, la recomendación del panel de expertos del Banco Mundial y los diagnósticos de la Universidad del Rosario y la OLACEF sobre el control fiscal en nuestro país, la búsqueda de recursos de cooperación nacional e internacional y los informes ambientales de años anteriores. Esta es rápidamente la propuesta muy resumida que a cada uno les entregué. Esto está soportado sobre un documento muy amplio que durante los últimos 18 años he venido proponiendo al país en mis 5 aspiraciones a la Contraloría General de la República. Esto ha sido sustentado ante los Corte Suprema, Corte Constitucional y Consejo de Estado. Desafortunadamente, pues no he tenido la oportunidad y quiero contar con la confianza de ustedes, señores concejales, para desarrollar una innovación en materia de control fiscal como hace años no se hace en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salazar, y gracias por la utilización del tiempo y por la presentación de su propuesta.